Hola, ¿cómo estás? Soy Alma Gracida y estamos en una nueva cápsula de razones para la esperanza aquí en el Día del Señor a través de Radio María. Hoy se titula Jesús es la razón de mi esperanza y nos acompaña Ángela Cedeño. Ella es misionera católica, integrante en el Ministerio de Sanación de Mujeres en la Arquidiócesis de Nueva York y servidora en el Centro Carismático de la misma diócesis. Bienvenida, Ángela. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Quién era Ángela antes de su encuentro con Jesús? Bueno, Ángela era una persona que se irritaba muy fácilmente, se molestaba. Cuando alguien le decía algo, reaccionaba rápidamente y contestaba. Era una persona que le importaba mucho lo material, eh, cómo se vestía, cómo se veía, lo físico. Y creía que tenía el mundo en sus manos y que todo dependía de ella, que si trabajaba mucho iba a tener mucho dinero, que si hacía mucho ejercicio no se iba a enfermar, que básicamente era como que hacía su vida sin pensar en las consecuencias de sus actos. Esa era Ángela antes de conocer al Señor. Ángela, y viviste una situación muy difícil. Tú no te habías dado cuenta que tenías depresión. Y en ese momento de tanto sufrimiento y dolor, clamaste a Jesús. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, yo tenía una relación por más de 7 años con el padre de mis hijas, 2 hijas, y hubo un momento en que nos separamos. Era una unión no bajo la gracia de Dios, y nos separamos. Y cuando nos separamos, yo andaba, yo le llamo que yo andaba como una persona muerta, caminando pero muerta, porque yo manejaba, trabajaba, todo era mecánico, no pensaba en nada, sí tenía mucha tristeza, mucho dolor, pero tenía que seguir adelante por mis hijas, ¿no? Y yo estaba tan mal que recuerdo que un día yo estaba en mi carro, lo había parqueado, y llegaba con mis hijas. En ese momento la mayor tenía 4 años y la más pequeña tendría seis meses. Y yo recuerdo que yo me desmonté del carro y cuando fui a sacar la mayor, luego dije, déjame buscar la pequeña. Primero la pequeña como que lloró y yo me fui por la otra puerta. Y en ese momento cuando yo iba a dar la vuelta, era en una calle pública, ¿no? Muy transitada. Venía un camión bastante grande y yo creo que la brisa del camión fue lo que me hizo como echarme hacia atrás. Y en ese momento yo recuerdo que yo entré al carro y yo agarré el timón del carro y yo le dije al Señor, Señor, ya yo no puedo más, escúchame, yo necesito tu ayuda. Y porque yo sentía que en ese momento yo pude haber muerto y que mis hijas, el recuerdo que tendrían iba a ser ese, que su madre había muerto a causa de que un camión la había matado. Y hay un salmo que yo siempre me encanta, es el Salmo 40, versículo 2, porque habla de eso, de que yo clamé al Señor y Él me escuchó y Él me sacó de esa fosa en la que yo estaba. Y así yo me siento, que el Señor me rescató, que yo estaba deprimida, que yo estaba mal y que mi vida no, yo digo que no, yo no estaría aquí hoy si no hubiera sido por el Señor. ¿Y qué restituyó en ti y en tu familia una vez que tuviste ese encuentro maravilloso con el Señor, Ángela? Bueno, yo recuerdo que cuando clamé al Señor en ese momento, una hermana de una comunidad me invitó a un retiro de primera etapa aquí en la renovación carismática. Yo no sabía nada de lo que era la renovación y yo recuerdo que yo fui a ese retiro por 3 días y cuando yo salí de ese retiro, para mí el Señor, yo digo que el Señor me agarró desde ese momento y no me soltó, porque yo cogí un amor tan grande por la lectura. Yo pasaba horas en la noche leyendo hasta las 3, las 4 de la mañana. El Señor restituyó en mí la fe, sobre todo la fe. Yo siempre le decía al Señor, Señor, yo quiero tener una fe ciega, una fe que, aunque todo esté oscuro, aunque yo tenga muchos problemas, aunque yo tenga diagnóstico médico, yo confíe. Entonces el Señor restituyó en mí eso, la oración, la fe, la esperanza.
la confianza en Él, el abandono en Él. Yo hoy en día soy una persona que me abandono al Señor completamente. Aquí en mi casa es una casa de oración. Mis dos hijas de aquí es una casa de oración. Ellas son niñas de oración. Mamá es de oración. Somos de leer la palabra. Somos de dar gracias al Señor siempre por todo lo que recibimos. Somos una familia de que le damos la bienvenida a quien venga a nuestro hogar, porque para ella y para mí, en nuestro hogar está el Señor. Esta es casa del Señor, y quien venga a esta casa debe de sentir que el Señor le está recibiendo en esta casa. Qué hermoso, Ángela. Y además, ¿verdad? De todo lo que comentas, eres una gran servidora, ¿no? Tú y tus hijitas les sirven al Señor en diferentes apostolados y actividades. Por favor, compártenos. Sí, nosotras desde hace 3 años somos misioneras, vamos a nuestro país y vamos y servimos allá varias iglesias, a los niños, hacemos actividades con ellos, vamos a evangelizar. El mayor empeño de estas misiones son evangelizar, llevarle a la persona que no conocen del Señor, que conozcan al Señor. También yo sirvo en un ministerio de mujeres, donde proveemos servicio a muchas mujeres, miles de mujeres. Vamos por nuestro 3er año, nuestro 3er congreso de mujeres, va a ser el próximo año. Este año tuvimos 2,000 mujeres en 2 días, y vamos a diferentes iglesias en la semana, hacemos retiros. Dirigimos el retiro en el centro también, el centro carismático de aquí de la Arquidiócesis de Nueva York, donde tenemos un ministerio de sanación y liberación. También yo pertenezco a una iglesia muy bendecida, donde ayudamos también. Ahí mis niñas ahí ellas cantan para el Señor y bailan para el Señor. Y muchas de las actividades que yo hago, el servicio que yo hago, trato de incluir a mis niñas lo más posible, porque quiero que ellas tengan esa oportunidad. Esa es la herencia que yo le quiero dejar a mis hijas. El amor por el Señor, el amor por el servicio, el saber que el Señor lo es todo. Qué maravillosa herencia, Ángela. Ángela, y hay muchas personas que nos están escuchando y seguramente algunas se pueden sentir identificadas con este testimonio de cómo te sentías tú al principio, con esa necesidad de Dios sin saber que era Él. ¿Qué les dirías a todos ellos? Bueno, yo les diría que es muy importante buscar del Señor. Y buscar del Señor, hay muchas maneras de hacerlo, pero una que yo digo que en mi caso fue muy, muy crucial, muy importante, fue la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad, no tiene que ser una comunidad grande. Comunidad puede ser una persona, 2 personas, con la que tú te acerques a pedirle ayuda. Yo recuerdo que yo tenía una señora que hoy en día yo le digo a ella que es mi madre espiritual, porque ella siempre estuvo ahí para mí. Yo iba siempre a la iglesia donde ella estaba. Es decir, que yo le aconsejo que buscar una comunidad, una persona que le guíe, que le ayude, acercarse a la iglesia. Si no tienen los sacramentos, acercarse a los sacramentos, acercarse a la misa, a la Eucaristía, hacer una confesión de vida bien profunda, recibir al Señor. El Señor es pan, es vida, su pan es vida. Y eso es lo que nos hace seguir adelante, lo que nos ayuda a luchar contra cualquier tormento que tengamos, contra cualquier dificultad que tengamos. El Señor puede hacerlo todo, yendo al Santísimo, recibiendo la Eucaristía, yendo a retiro. Es muy importante, y muy importante acercarse a su parroquia y pertenecer a una comunidad. A veces la comunidad también no tienes que estar en la parroquia, pero es importante ir a la iglesia y recibir los sacramentos, sobre todo recibir los sacramentos. Y otra cosa muy, muy importante es la palabra. La palabra es luz, la palabra es vida. Es decir, que hay que leer la palabra, alimentarnos del Señor. Gracias, Ángela, por este hermoso testimonio que será de gran bendición. De nada. Dios te siga bendiciendo a ti y a tus hermosas hijitas. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Razones para la Esperanza, aquí en el Día del Señor, a través de Radio María. La razón de mi esperanza, mi
vivas y que reines